Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Claro, Margaret, podemos comenzar. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Buenas tardes a todos. Empiezo dando una cordial bienvenida a todos los asistentes a esta mesa y también a los ponentes. Estamos ya en la parte final para cerrar esta mesa sobre independencia y región. Y voy a hacer brevemente una pequeña introducción porque hemos pasado de la Sierra Central a la Sierra Sur, al sur andino en realidad. Y me parece importante considerar varios aspectos, sobre todo el hecho de que, primero que el proceso de independencia visto a partir del sur está todavía en pleno proceso de debate, hay muchos temas que están como en pleno proceso de discusión, sobre todo el tema de la independencia en relación a movimientos como el de Tupac Amaru, la conspiración de 1805, el movimiento de 1814 y muchos otros que se dan en este periodo y en la última etapa de la independencia que empieza con la invasión napoleónica a España a partir de 1808. En realidad, como sabemos, en la segunda mitad del siglo XVIII, sobre todo, en el contexto de los levantamientos anticoloniales, a raíz de las reformas borbónicas, el sur se caracteriza por ser una zona rebelde, como ya se ha mencionado, un espacio donde las contradicciones coloniales se concentran, y sin embargo, después de 1814-15, a raíz de la derrota del movimiento de 1814, se considera, como lo ha mencionado ya Nuria Sala, como un espacio realista, y me parece que esta imagen de todas maneras es muy forzada, porque hay que considerar que el sur, desde 1780 hasta por lo menos 1824, es también parte de este proceso de enfrentamientos militares, de crisis política, económica, en distintos contextos y en distintos escenarios. Entonces, creo que es importante considerar que a partir de 1809, por ejemplo, ya en el nuevo escenario de crisis política y de vacío de poder, también desde el Cusco y desde el sur andino, se producen una serie de enfrentamientos orientados a confrontar este periodo de crisis política que también va a dejar este espacio andino totalmente exhausto. Entonces, a partir de 1814-15, si bien no se producen movimientos importantes, sin embargo, se sigue dirimiendo hasta finales del proceso de independencia los enfrentamientos con el espacio del Río de la Plata, con el Alto Perú, si bien el eje y el escenario central de las confrontaciones bélicas se trasladan hacia la costa. Y como ha mencionado también Nuria Sala, tenemos movimientos importantes en este periodo, como el de Alvarez de 1818, que ha estudiado ella, también Chuck Walker, pero también tenemos otros movimientos importantes, como el movimiento pasquinista de Bernardino Tapia, que va a continuar después de 1815 hasta 1819. En fin, yo creo que después de 1814-15, la zona surandina es un escenario poco estudiado, porque de todas maneras la atención se centra en la costa, y consideramos, por tanto, que a través de esta y desde los estudios regionales podamos entender un poco mejor qué pasa en el sur en este escenario. Entonces, con esta breve introducción voy a dar paso al primer ponente de esta mesa, Jaime Urrutia, que nos va a hablar sobre regiones e independencia, dicotomías étnicas y contrastes en la acción colectiva en Ayacucho. Como sabemos, él es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos con varias publicaciones, así que le doy el uso de la palabra. Adelante, por favor, Jaime. Gracias, Margaret. Tengo serios problemas. He escuchado tu intervención
por fragmentos, pero creo que la idea de que has presentado un escenario mucho más movido del que generalmente se considera, que no era ni realista ni patriota, es decir, ahí encontramos un poco de todo. Lo que yo quiero hacer énfasis es que en la historiografía peruana del 21, la independencia comienza en el 21 y termina en el 21 en cuanto a celebración. Estamos celebrando el bicentenario del norte del Perú y no estamos celebrando el bicentenario del sur del Perú. Y eso quiero yo decirlo porque ese es parte del sustento de lo que estamos. Las elecciones de ahora y Castillo presidente vuelven a poner en el centro de la interpretación nacional este sur tan particular, que le otorga el 90% de sus votos a un candidato que nadie conocía, pero que lo identifica como suyo. Entonces, lo que ahora vamos a hablar, ¿cuáles son no vamos a hablar las raíces de lo que es el sur del Perú, pero es un momento ideal para interpretar bien cuál es la historia de ese sur. Yo estoy tratando de colocar aquí un breve documento, a ver si lo tengo por acá. Sí, ahí está. Entonces comparto ese documento. ¿Lo ven? Sí se ve. Ya lo podemos no sé si visualizar. lo ven. Sí lo vemos. Ya. Sí, estoy tratando de aumentar el tamaño. Bueno, ahí está. Ahí está. Ya, muy bien. Bueno, yo en esta ponencia breve, y trataré de ceñirme al tiempo, pretendo lo que ya han hecho otras exposiciones antes que yo, en las mesas de costa y de la Sierra Central, y seguramente del sur también. Lo que queremos reivindicar es primero la visión regional de la historia. Cada ponencia nos introduce a geografías distintas, a sociedades con particularidades y articulaciones distintas. Eso por un lado. Y por otro lado, nos introduce también a la participación indígena. Generalmente se ha considerado a la población indígena como algo así como carne de cañón, observadora lejana de lo que hacían los ejércitos y las élites. Se ha considerado incluso que los ejércitos lo tenían solamente como leva y que en los últimos tiempos por lo menos se corrige de alguna medida con esta incidencia mayor en lo que son las montoneras o partidas de guerrillas, como también se llamaban, ¿no? Pero esas dos cosas, o sea, la participación indígena más allá de lo que generalmente se concebía y la visión regional, tenemos que enmarcarla dentro de diferencias sociales, culturales, geográficas, lo hemos visto a lo largo de las exposiciones, que determinan pues las características de las pequeñas sociedades, de las sociedades locales, que llevan a tener interpretaciones distintas. Eso por un lado. Por otro lado, cuando se habla de conservadores y de liberales, tenemos que combinar esta dicotomía con la de realistas y patriotas. Porque así como había realistas conservadores, también había realistas liberales, ¿no? Y también había posiblemente, y eso creo que es lo importante, ¿no? Todos los generales del ejército español que estuvieron en los años 20 en el Perú eran prácticamente liberales, por eso es que lo sacaron al jefe considerado conservador, ¿no? Al jefe militar considerado conservador. Y entonces los militares españoles eran liberales, pero eran realistas. Y ellos peleaban por las ideas liberales dentro del marco realista. Y la propuesta inicial de San Martín era precisamente eso, pues un marco realista con ideas liberales en boga en ese momento, ¿no? Entre las cuales algunas eran fundamentales para desarrollar el avance del virreinato. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, queríamos nosotros, y hemos hecho incidencia y hemos puesto el énfasis en nuestra interpretación, que le da el título a esta ponencia, en esta dicotomía generalizada en la interpretación de la región de Huamanga.
una dicotomía que enfrenta a iquichanos con morochucos. A iquichanos considerados realistas de manera global y a morochucos considerados patriotas de manera global también. Los trabajos de Cecilia Méndez, de Igor Tamaki, nos han retratado con claridad uno y otro espacio, con características particulares cada uno de ellos. Nosotros queremos decir que a esta dicotomía, y eso nos parece importante, hay que matizarla. No podemos quedarnos en esa mera dualidad, y hay que interpretar los comportamientos de los sectores en general. Pasemos a la realidad primero, antes de explicar esos matices que queremos ampliar en esta dicotomía básica de quichanos contra morochucos. Veamos cuál es la realidad demográfica y social también, y étnica de la intendencia de Huamanga, ¿no? Esta realidad nos remite a un centro, que es Huamanga, que tiene muy pocos indios en su configuración, en contraposición a Huanta, ahí nomás la vecina Huanta, que tiene una altísima proporción de indios y muy pocos españoles. O a Andahuaylas, que tiene una altísima población de españoles, ¿no? En fin, aquí podemos hacer mil interpretaciones. Lo importante es tener la idea general de un territorio que es fundamentalmente indígena, dividido entre indígenas digamos, de las partes más bajas y indígenas de las partes más altas, porque precisamente el mundo iquichano es un mundo que transcurre en las alturas de la cordillera que separa el valle de Huanta con el valle del río Apurímac, ¿no? Esta es una especie de cadena que comienza en las alturas de Huanta y termina en las alturas de la mar actualmente. Esos indígenas de las alturas son contrapuestos a los indígenas del Quebrado del Sur, que no solo son de Quebrada, sino son ganaderos, que tienen otras particularidades de vinculación con el resto del espacio virreinal, ¿no? Esta necesidad de matizar o complementar esta oposición, esta dicotomía extrema entre patriotas y realistas y quichanos y morochucos, nos obliga también a reconocer lo que decíamos en la introducción, es decir, reconocer la vinculación de la sociedad indígena con el resto de su espacio. No es un mundo estanco, encerrado. Por eso yo traje aquí un mapa que hice hace mucho tiempo para que nos sirva de referencia. Lo pongo aquí a la pasada porque es parte de la exposición, ¿no? La articulación comercial entre mundos indígenas, aquí hemos puesto desde el centro, que es Huamanga aquí arriba, es solamente para el sur, porque aquí están los iquichanos, aquí arriba, y aquí están los morochucos, aquí al centro, ¿no? He puesto aquí en el mapa, hace ya bastante tiempo, una articulación imaginaria entre aquellos viajeros que se trasladaban de feria en feria y de celebración en celebración junto con las ferias. Cada uno de estos puntos es una feria importante, aparte de las ferias meramente locales. ¿Y quiénes van a las ferias? Los indígenas, porque aquí no hay población casi como hemos visto española, o bueno, algo de mestiza, sí, pero las ferias son hechas, entre otras cosas, no solo para que vayan los españoles y los mestizos, sino para que los indígenas participen también en ellas. Y entonces aquí circulan una serie de ideas, y es por aquí, a partir de esta articulación, que podemos nosotros pensar que han circulado ideas que se vinculan a la propuesta independentista o a la propuesta realista. El mundo quichano es un mundo vinculado al territorio cocalero, a la coca, y tiene un circuito
desde épocas coloniales que lo articula con la producción cocalera. Y además es un territorio que ha tenido algunas ventajas tributarias y por eso su articulación o su vinculación digamos, al movimiento de resistencia a la independencia en la parte norte tiene que ver, entre otras cosas, con estas características de tripulación y sobre todo de cancelación de diezmos, ¿no? Una de las propuestas a lo largo de la historia de Quichanas frente al Estado peruano es que el Estado procura siempre, desde la época de la independencia, liberar a los iquichanos de cargas tributarias mayores. Bueno, eso es bastante conocido, mientras que en el sur hay un mundo, este mundo de ferias se articula sobre todo con un traslado de ganado y circulación y comercialización de ganado, que es precisamente lo que nos vincula con el mundo del sur, con los ganaderos estos morochucos, ¿no? Pero además de estos dos, hay pues otros territorios que habría que ver con mayor atención. Las cabezadas de Lucanas, que aquí no aparecen con feria, pero que articulan una producción artesanal con la costa. Ica y Pisco, que no están aquí en el mapa, son centro de abastecimiento que circula por las quebradas y por las cabezadas de Yauta, de las cabezadas de Lucana sobre todo, y que traslada no solo productos, también traslada evidentemente ideas. Es incluso por aquí que circuló Arenales, sube por el río Pisco, sube por Ica, de Ica sube a Cangallo, ¿no? Al centro sube de Ica y llega hasta el río Pampas, hasta Cangallo. Y de ahí sigue su periplo rumbo al Valle del Mantaro, pasando por Huamanga. En una situación que tiene como antecedente la columna que llegó en 1818, que llega desde el sur, esa columna del sur que pretende ocupar los territorios en tres direcciones distintas, ¿no? Este movimiento de rebelión del sur, del Cusco, de revolución, más que rebelión, porque es el primer movimiento realmente armado que se organiza con población interétnica, tanto mestizos como indígenas, que se organiza contra el status quo virreinal que existía. Y envió una columna hacia el sur, ya se ha explicado en la mesa del anterior sobre la región central, una columna hacia el sur que llega hasta Charcas y que termina fundando estas republiquetas que van a resistir hasta el final. Otra columna que llega a Arequipa y toma Arequipa y ocupa Arequipa y tiene que retirarse y es derrotada en Humachiri. Y una tercera columna que pretende llegar a Valle del Mantaro y es precisamente derrotada en Huanta por las milicias locales en alianza con los indígenas de las alturas, con estos llamados iquichanos. Dicho sea de paso, además, tanto iquichano como morochuco son denominaciones que parece que se fortalecen o se asientan a partir de fines del comienzo del siglo XIX. Es decir, a los pocos tiempos de iniciada digamos, la ocupación plena por tropas españolas y el enfrentamiento con estos grupos, se asienta esta idea que he analizado, ¿no? Como los movimientos de resistencia o de participación asignan características étnicas, denominaciones étnicas a los grupos, ¿no? En fin, esta columna del 18 no llega al Valle del Mantaro, se detiene en Huanta y es derrotada allí.
no sé, todavía tengo unos cuantos minutos. Estoy apresurado en la lectura porque tengo la experiencia de la mesa anterior, me quedó corto el tiempo cuando yo era el moderador, así que no quiero aprovechar y sobrepasar el tiempo. Esta articulación comercial, si se quiere decir, o productiva de la región, evidentemente implica también la circulación de ideas. Quiero remitirme a algo que nos parece fundamental, y es la idea central de nuestros trabajos en la región de Ayacucho, hemos hecho varios, es tratar de catar en la simbología nacional la importancia que tuvo la independencia en Ayacucho. ¿Por qué solo se celebra o se celebra con mayor énfasis el 21? ¿Por qué se celebra la independencia del norte? Ahí no hubo prácticamente no hubo muertos, la intendencia adoptó una posición política y se afilió con San Martín, con Torretaglia a la cabeza de la intendencia. ¿Por qué en el norte sí hubo la posibilidad de lograr un acuerdo político entre las élites para afiliarse con San Martín? ¿Y por qué esto es celebrado, esta independencia que se jura el 21 en Lima, es celebrada, y ahora la estamos celebrando como parte de un proceso de independencia en bicentenario? Pero faltan 3 años para que en Huamanga celebremos, o en el Cusco celebremos, o en el Puno celebremos, o en Arequipa incluso celebremos el bicentenario. No sé si quedará recurso para celebrar el año 1824 con el mismo énfasis que el 21, pero ese es efecto y consecuencia de la historiografía peruana, que levantó desde un punto de vista criollo una visión que incluía a la población indígena. La mayoritaria y tremenda presencia de esta población quedó diluida en el proceso que nos llenó las páginas de héroes y de batallas, etcétera, y de ejércitos extranjeros, ¿no? En fin, y eso creo que es la idea final de mi exposición. Resumo, no es posible interpretar las cosas solamente entre patriotas y no patriotas, entre realistas y patriotas, entre liberales y conservadores. Las combinaciones son múltiples y ustedes han escuchado en exposiciones montoneras realistas. No conozco ningún estudio de montoneras realistas. Y había montoneras realistas por todas partes en este espacio virreinal, que además era un espacio virreinal, seguía siendo el virreinato, desde Pasco hasta Puno era un virreinato, en medio de una guerra, sí, pero seguía siendo un virreinato, y con todo el ejército español desplegado ahí, al cual no se podía derrotar entrando desde el sur. San Martín se dio cuenta que no podía entrar por el sur por Charcas. 3 veces entraron y 3 veces fueron derrotados. Tuvo que ir a Chile, dar la vuelta por la costa y subir. ¿Por dónde subió? Precisamente por la intendencia de Trujillo, ya parte de la República. Ahí armó su ejército Bolívar. San Martín se fue y quedó Bolívar, ¿no? Me refiero a Bolívar, que armó su ejército en La Libertad. Y entró, y por eso la primera batalla fue en Junín, porque entraban de norte a sur y no de sur a norte. En fin, hay complejidad al interpretar las sociedades locales, ¿no? Que incluyen conflictos locales, conflictos étnicos. Al gran líder morochuco Basilio Auque lo mató otro grupo de morochucos realistas. O sea, es parte de esta complejidad, ¿no es cierto? Con intereses diversos, que son los que debemos entender, tratando siempre de lograr generalizaciones cuidadosas que respeten estos matices. Y con esto termino, Margaret. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Es muy interesante tu participación, las preguntas que has señalado y el análisis que has hecho al inicio muy interesante sobre la posición del sur en este último escenario de elecciones, que también en cierta forma se dio en la época de Ollanta Humala también. El sur siempre parece tener una posición distinta a la del resto del país, y es increíble cómo estamos llegando a este bicentenario justamente
en esta situación política y crítica por la que estamos atravesando en estos momentos. Y creo que en este congreso ya se ha mencionado los días anteriores de que todavía los peruanos, e incluso desde el punto de vista desde la historiografía, tenemos miradas distintas sobre el proceso de independencia, sobre la cronología, pero al mismo tiempo yo he notado en los últimos años una apertura de la historiografía, sobre todo peruana, hacia cambiar los relatos de la independencia, revisar la cronología de la independencia y mirar hacia las regiones. De hecho, en muchos eventos académicos se ha visto esta tendencia, esta disposición a escuchar a las regiones para tratar, examinar y analizar la independencia. Y creo que ese es un paso hacia adelante en este deseo e intento que tenemos todos de entender este proceso tan complejo. Creo yo que estoy totalmente de acuerdo en que no se trata solamente de ver realistas y patriotas, sino que la realidad fue mucho más compleja. De hecho, en todo proceso hay efectivamente insurgentes, realistas, pero también hay otros matices, ¿no? Otros comportamientos políticos. Y ya para hablar de la última coyuntura independentista, habría que decir que justamente en este periodo se definen patriotas y realistas de manera tan clara, sino que también hay definiciones e indefiniciones, avances y retrocesos respecto a una y otra posición, y justamente eso hace que el tema sea complejo. Entonces, en este sentido, considero que es importante también matizar la imagen que tenemos del proceso de independencia. Estoy de acuerdo en lo que señala Jaime, y también mencionar que, por ejemplo, en el Cusco, tanto desde el punto de vista historiográfico como desde el punto de vista de la mentalidad colectiva, la oralidad, para el Cusco la independencia empieza en 1780 y eso es claro. Y creo que sobre esto ya hay una tendencia también lo he escuchado el día de ayer en el libro que ha presentado Natalia Sobrevilla, en los comentarios de Claudia Rosas, hay ya una tendencia hacia abrirnos a estas nuevas miradas desde las regiones. Y finalizaré para ya no extenderme demasiado, señalando de que creo que el Bicentenario es una buena oportunidad para el debate, el diálogo y también de alguna manera los consensos. Entonces, dicho esto, voy a dar paso ahora a nuestro siguiente ponente, Norberto Rojas, que va a trabajar o va a presentar la ponencia titulada La élite de Huamanga durante el proceso de independencia 1810-1824. Norberto es profesor de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y también tiene varias publicaciones. Adelante, Norberto. Hola, buenas tardes. No sé si está bien mi presentación. Sí se ve. Muchas gracias. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a la comisión organizadora de este importantísimo evento. Se escucha muy lejos. La oportunidad de participar, ¿no? En este caso, para presentar avances de mi investigación, pero también agradecer a todas aquellas personas que nos acompañan, ¿no? Que están interesados precisamente en estos temas de historia. Bien, entonces voy a presentar algunas ideas centrales respecto a la investigación que he desarrollado, que yo trabajo precisamente el tema de la élite, ¿no? Ese grupo de poder que había en Huamanga, de cómo este grupo ha participado en este proceso de independencia. Sabemos que la celebración del Bicentenario de la Independencia Nacional es una oportunidad interesante que nos invita a repensar, a reflexionar sobre los diferentes temas, ¿no? Que están relacionados efectivamente con el tema de la independencia. Y eso como que nos ha llevado a tener ideas finalmente de que nada está dicho, ¿no?
y aquí, digamos, hay algunas aseveraciones que ya se tenía ya como conceptos definidos, pero como que con las nuevas investigaciones estamos teniendo precisamente, ¿no?, reflexiones, críticas, versiones nuevas, ¿no?, que justamente se están dando precisamente a partir de esta ocasión. Entonces, de hecho, esta es una invitación para seguir pensando, ¿no?, de cuál fue el papel de las regiones en el proceso de la independencia, ¿no? Yo creo que eso es un tema que igualmente va a tener respuestas diversas de acuerdo al protagonismo, ¿no?, que han tenido la población local en su participación en este proceso. Pero también, de paso, preguntarme también cuál fue, ¿no?, el proceso, o cómo fue el proceso, ¿no?, de independencia en Huamanga, ¿no?, que es donde particularmente centro mi atención. En ese sentido, la lucha por la independencia en Huamanga realmente es bastante importante, en el sentido de que Huamanga entra a este proceso muy tempranamente, ¿no? Los estudios que se han hecho sobre el tema, ya para los finales del siglo XVIII, ¿no?, ya se registran en la jurisdicción de la Intendencia de Huamanga acciones contestatarias, ¿no?, especialmente de los sectores populares, que mostraban pues su rechazo especialmente contra los abusos, ¿no?, contra las malas acciones de las autoridades de aquellos tiempos. Y solamente puntualizando algunos acontecimientos, ¿no?, que forman parte de esta narrativa, sería, por ejemplo, que en 1805 vamos a tener protesta de indígenas, ¿no?, en un pueblo llamado Tiquiba, ¿no?, ¿ya? En 1809 igualmente tenemos manifestaciones antirrealistas de artesanos, comerciantes y campesinos, en este caso en las cercanías de Huamanga. Hacia 1811, igualmente, en Huanta, ¿no?, se tiene registro de un intento de levantamiento de alzados por la paz. Ese mismo año también, en Huamanga, ¿no?, hay una masificación, no sé si llamarlo así, de colocación de pasquines, donde se amenaza, ¿no?, para exterminar a los españoles, ¿no?, que este es un tema muy, digamos, bastante común en muchas ciudades, ¿no? En 1812 hay una sedición de Huamanga, ¿no?, es sedición por Corpus Christi, ¿no?, que es realmente un momento bastante crítico que azota a la población de la ciudad, precisamente con la colocación de pasquines, donde se va ¿no?, a amenazar a tantos vecinos que los consideraban como, digamos, como parte, ¿no?, del poder español y todo eso, ¿no? Entonces, eran momentos críticos que a la población lo tenía, pues, bastante preocupados, ¿ya? Creo que el momento más crítico diría que fue en 1814, ¿no? Cuando Hurtado Mendoza llega hacia Huamanga, dirigiendo, en este caso, a las personas que se habían sumado a su movimiento, y en la que también se van a integrarse los muruchucos. Entonces, la presencia de aquella campaña, ¿no?, de Mendoza y también sus seguidores, realmente en Huamanga va a ocasionar serios problemas, ¿no? La población también sale a las calles, asaltan las tiendas, la casa de las personas, digamos, adineradas, ¿no? Incluso ocurren actos de asesinatos en la ciudad, y esto realmente ha tenido, pues, ¿no?, en situación muy preocupante, especialmente al grupo de poder en la ciudad, ¿no? En ese orden, también vamos a encontrar que, si bien esta rebelión de Hurtado Mendoza ¿no?, fue sofocada, pero más no así este accionar, ¿no?, de los moruchucos, ¿no? Los moruchucos continuaron con su accionar, especialmente en la parte sur de la región, controlando territorios más o menos importantes, ¿no?, de la parte sur, y que ellos, ¿no?, siempre de manera permanente estaban asediando, especialmente a los españoles, ¿no?, a los hacendados que circulaban por esos lugares, ¿no? Y entonces este accionar de los moruchucos, si bien, digamos, linda también con el abigeato y cosas, digamos, con el bandolerismo, pero como que se va a mantenerse prácticamente hasta el año en la que se lleva a cabo la batalla de Ayacucho, ¿no? 1824. En 1820 tenemos lo que es la declaración de la independencia en Huamanga por Álvarez de Arenales, ¿no?, que también es otro hecho significativo
que constituye para la ciudad y para la región, ¿no? Y finalmente esto tiene como corolario, ¿no?, lo que es la batalla de Ayacucho, que cierra todo este ciclo de rebeldía, de insurgencia en 1824. Bueno, hasta ahí este pequeñísimo resumen de algunos hechos que marcaron la pauta en este proceso de la independencia, los mismos que también marcan lo que es el contexto, ¿no?, que va a generar aquí en la región Huamanga. Ahora, ahí la pregunta es, ¿no?, ¿cuál fue el papel de la élite, ¿no?, en este proceso, ¿no? Entonces, en primera instancia, he considerado pertinente hacer también igualmente un breve registro, identificación precisamente de las personas que formaban parte de la élite local. En ese sentido, la élite local, de hecho, digamos, constituyen, ¿no?, esas personas influyentes, personas, ¿no?, con poder político y económico, entre los cuales, por ejemplo, podemos mencionar al marqués de Feria y de Mozobamba, ¿no?, los Tello de Espinosa, marqueses de Valdelirios, parientes del almagrista Juan Tello de Guzmán, descendientes del encomendero de Chinchaycocha, Juan Tello de Sotomayor, el que prendió a Hernández Girón, los Lafuente, marqueses de San Miguel de Híjar, una rama de los Carrillo de Albornoz de Montemar, los Oblitas, los Maizondos, los Romanís, los Orés, y durante largos periodos de mando, ¿no?, como corregidores, intendentes, los Boza y Solís, ¿no?, de los marqueses de Casa Boza, los Vázquez de Acuña, los condes de la Vega del Ren, el vizconde de Miraflores, los Manríquez de Lara, marqueses de Lara, señores de Amusgo y Redecilla en España, de la alcurnia tronco de los antiguos duques de Nájera, como procedentes de don Rodrigo Manrique. Esta es una cita que lo tomo de Ribagüero y que lo identifica a estas personas precisamente para los años más o menos 1750 en adelante. Entonces, estamos hablando de una lista larga de personajes que están más bien relacionados con títulos nobiliarios, ¿no?, gente que está no teniendo una importancia significativa en la ciudad, ¿no? Pero además de ellos también hay otras personalidades o personas que también formarían parte, ¿no?, de este grupo de poder. Allí se identifica, por ejemplo, a los hacendados Ruiz de Ochoa, Monreal, los Cabrera, los Palomino, los Flores, Marcelo Castro, Francisco García, los comerciantes Mariano López, Rafael Muñoz, Gregorio Ulloa, Juan Frías, Ignacio Oré, Vicente Ruiz, Nicolás Olano, Mauro Pantoja, Vicente Gurrola, Pedro Soraquín, Miguel de Viarte, José Gurrola y otros. A esto se suman, ¿no?, también los miembros del clero, como el obispo de la ciudad, los curas Mariano Chelaguren, Fernando Oller, Casimiro Cervantes, los de cabildo secular como Francisco Hernández, Fernando Fernández y Francisco Paula, ¿no? Entonces, esta lista un poco larga de personas, un poco siguiendo la parte de, digamos, cuál es su origen y todo eso, encontramos que buena parte son de origen criollo y otros son peninsulares y también encontramos algunos mestizos exitosos, ¿no? Entonces ahí son los que van a formar parte de este grupo, ¿no?, llamados como los vecinos notables. Ahora, aquí por ejemplo tenemos un dato, ¿no?, por ejemplo de Nicolás de Boza y Solís, quien es uno de las familias, ¿no?, que forma parte, ¿no?, de estos grupos de poder local. Aquí para tener una idea, digamos, la importancia que tiene este señor en cuanto a la posesión de bienes que tiene, ¿no? Dice, en su testamento declara, ¿no?, como sus bienes, la hacienda Cañaveral de Socos, tasada en 84,000 pesos, el hato de Ranracancha, hacienda de Chacabamba, en 96,000 pesos, la hacienda de Rayán, que tenía 800 vacas, 160 bueyes, 62 reses, 6 peras de mulas, 52 burros, y asimismo 1.200 fanegas de maíz, 100 fanegas de trigo y otros bienes que avalúan en 40,000 pesos. La hacienda de Chumbibamba, en Talavera, declaro ser arrendatario del obraje de Pomacocha, es 10,000 dongoy. Declaro que siendo el cúmulo de mis bienes, según las relaciones que tengo hechos en ellos, 418,000, ¿no?, pesos deben extraer de ello, dice, 48,000 que importarán mis deudas declaradas y 10,000 pesos de comunicado y quedan líquidos de capital 360,000 pesos. Declaro por mis bienes en poder de Francisco de Boza en Oruro los 4,500 arrobas de azúcar, de los que importa 27,000 pesos. Declaro que de último resto tengo que entregar al obraje de Cajamarca 303 arrobas. Entonces, estos datos nos ilustran
¿no? De cómo estas familias tienen, pues, ¿no? Poseen realmente recursos económicos bastante significativos. Aquí, ¿no? Tenemos la trayectoria burocrática de un noble, ¿no? Que es también parte de la élite. Don Gaspar de Carrillo Albornoz Vega Munive, cuarto marqués de Feria y quinto marqués de Valdelirios, caballero de Carlos II y de San Hermenegildo, fue alcalde de Lima entre 1790 y 1791. Era contador mayor del Real Tribunal de Cuentas de Lima desde 1808 hasta 1810. Fue brigadier de las fuerzas realistas, presidente de la Real Audiencia de Charcas en 1816, y finalmente, luego de la independencia, fue elegido como senador por Ayacucho en el año de 1829 hasta el año 1832, ¿no? Entonces, las indicadas familias y personas constituyen lo que es la élite de Huamanga, que ejercían poder e influencia sobre el resto de la población. Tenían una posición influyente y hegemónica en la sociedad de aquel entonces. Gracias a la concentración de recursos de poder, como el ejercicio de cargos militares, políticos, burocráticos y religiosos de importancia, y también a su capacidad económica por tenencia y explotación de haciendas, manejo de tiendas comerciales en la ciudad, inversiones en la minería, cobro de diezmos, otorgamiento de préstamos, entre otros, que justificaban, ¿no?, legitimadas, en este caso por su ascendencia española, limpieza de sangre y el régimen colonial. Ahora, ¿cuál va a ser el papel de este grupo en el proceso de la independencia? El papel, yo identifico que fundamentalmente va a depender de o de los siguientes factores. Uno, de las responsabilidades que tenían con el Estado colonial, ¿no? Especialmente aquellos que para aquel momento eran autoridades, funcionarios, tanto civiles, militares, religiosos, que los relacionaba con el Estado colonial, ¿no? Pero también hay otros, por ejemplo, que van a actuar en función a la protección y seguridad de sus intereses, sobre todo económicos y el estatus, ¿no?, que cada cual poseía. Pero también ahí podemos añadir lo que es el origen social, ¿no?, sean peninsulares, criollos y nobles, ¿no? Pero también ahí se suma otro elemento, ¿no?, que esta gente también van a actuar de acuerdo al avance del proceso de la lucha por la independencia, ¿no? Los hacendados y comerciantes de Huamanga fueron duramente golpeados, especialmente por la insurgencia de 1814 y también por el accionar de los muruchucos. Entonces, elementos que van a tomarse en cuenta para que ellos puedan ¿no?, tener una actitud frente a este proceso de la independencia, que por cierto no hay una sola respuesta, sino que más bien las respuestas son varias, ¿no?, de acuerdo a que, ¿no?, ellos tenían razones, ¿no?, múltiples para tener una posición, un papel frente a este proceso separatista. En ese orden se identifica, por lo menos, tomando también la tesis de Nuria Sala, por lo menos se identifica hasta 3 posiciones, ¿no? Aquellos que tenían una posición de realismo absolutista, también encontramos con posición de realismo liberal, pero también personas con una posición ambivalente, ¿no?, que juegan de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Entonces, en el realismo absolutista, principalmente identificamos a las autoridades, ¿no?, como ya dije, al intendente, a los mandos militares, al alto clero y a los hacendados. Aquí, por ejemplo, tenemos el testimonio de un hacendado. Dice: notorio es que en la insurrección de 1814, mi hacienda de vacas, nombrada Sachabamba, en Cangallo, fue el centro de correría de los insurgentes y los moruchucos, quienes por castigar mi inequívoca fidelidad al rey nuestro señor, se robaron casi todo el ganado vacuno y caballar, de manera que de centenares de vacas y caballada que en ella tenía, apenas recogí después 50 y tantas cabezas de ambas especies y la casa todas incendiadas. Entonces aquí yo remarco que él se identifica, ¿no es cierto?, de manera bastante clara, que él fue víctima justamente por defender la causa del rey, ¿no? Entonces, así vamos a encontrar también otros personajes que también tienen más o menos similares posiciones. Pero también encontramos personalidades que también están, de alguna forma, en esta orientación del realismo liberal, ¿no?, que hace instantes también nos hablaba el profesor Jaime. Entonces, ellos sobre todo están relacionados con la defensa de la Constitución. Entonces, son personas que hallaron precisamente en las reformas de la Constitución de Cádiz la oportunidad para acceder a los puestos de poder.
Entonces, ellos, sobre todo, su principal esfera, ¿no?, de acción y motivación va a ser precisamente la parte de las instituciones donde ellos podían ejercer el poder. Nos referimos puntualmente al cabildo o al ayuntamiento, ¿no?, que precisamente se crean a raíz de la Constitución Liberal de 1812. Entonces aquí tenemos un conjunto de personas que formarían, ¿no?, en todo caso, ¿no?, en los dos momentos, ¿no?, que yo lo considero como parte de aquellas personas que están más bien identificadas precisamente con la defensa constitucional, ¿no? Las que tienen una posición más bien ambivalente, que se la juegan más de acuerdo a las circunstancias, aquí no tenemos algunos también citas que gente que actúan de acuerdo de cómo avanza el desarrollo del proceso. En ese orden tenemos, por ejemplo, aquí a Pedro Sorraquín, que era un español, uno de los comerciantes más poderosos de la ciudad para aquellos tiempos, quien dice, ¿no?, para acreditar no hacer la menor ocultación de los bienes que he tenido, refirió que con el rey tiene perdidos más de 40,000 pesos en préstamos y suplementos a la fuerza, iguales en préstitos a la patria que pasan los 8,000 pesos, fuera de otros muchos quebrantos que ha padecido en la presente convulsiones políticas. También tenemos otro, ¿no?, testimonio de otro comerciante español, ¿no? Dice, he concurrido voluntariamente al socorro de la patria y las circunstancias de necesidad. Al arribo del general Arenales, por el año pasado de 1820, contribuí voluntariamente con 1,000 pesos en dinero para las urgentísimas necesidades de aquella expedición. El Ejército Unido estaba en necesidad del vestuario y por conducto de mi esposa hice donación de 4,000 piezas de bayetones, efectos de mi giro. Entonces, igualmente vamos a encontrar también ¿no?, conceptos o posiciones en esos términos. Ya para terminar mi presentación, aquí tengo algunas ideas que resumo, ¿no?, la exposición que hice en los siguientes términos, ¿no? La intendencia de Huamanga, como expuse, ¿no?, que fue un escenario de las luchas por la independencia con antecedentes que se remontan hasta las postrimerías del siglo XVIII. Desde entonces han ocurrido muchas acciones de protesta y rebelión protagonizadas por los indígenas y mestizos, principalmente, contra los abusos que cometían los curas, hacendados y autoridades, la misma que se prolongó hasta 1824. Una segunda conclusión sería que la élite de Huamanga, constituida por españoles, criollos y algunos mestizos exitosos, ejercieron poder sobre la mayoría de la población, gracias a la tenencia de bienes, inmuebles, distinción cultural, capacidad económica, ejercicio de cargos en el sector militar, religioso, civil, y el sistema colonial que garantizaba los privilegios y estatus social. También eran conocidos como vecinos notables, con estilos de vida y prácticas culturales catalogadas superiores. Fue una élite de composición heterogénea y por consiguiente con intereses diversos, hasta divergentes en determinadas ocasiones. Finalmente, el rol de la élite durante el proceso de la independencia no fue unánime, sino diferenciar de acuerdo a los intereses la relación y dependencia que mantenía con el régimen colonial y el desarrollo de acontecimientos. Los funcionarios y autoridades directamente ligados a la monarquía se caracterizaron por su fidelidad a la corona, por su condición y privilegios dependía de ella. Otros miembros se mostraron partidarios con la defensa de la Constitución. Eran proclives al realismo pro-constitucional, a la autonomía, a la protección de sus intereses personales. Ante el triunfo inminente de las fuerzas separatistas, la defensa de sus intereses económicos y políticos los hizo mostrarse a favor de la independencia. Bueno, con eso he terminado mi presentación. Muchas gracias por haberme permitido. Bueno, muchas gracias por este espacio. Gracias, Norberto. Vamos a dar paso ahora a Fernando Calderón, que es profesor de la Universidad Católica de San Pablo, también con varias publicaciones. Él va a tratar sobre el Cabildo Abierto en Arequipa durante el proceso de independencia. Adelante, por favor, Fernando. Hola, buenas tardes con todos. ¿Me escuchan bien? Si tuviese algún problema, por favor, avisarme. ¿Sí? Ok. Para empezar, no voy a hacer una aclaración, sino una advertencia. La aproximación que voy a utilizar no es el de la historia regional.
En realidad el tema que trato tiene que ver con la historia política. Específicamente es parte de los estudios clásicos de la historia política. Es el estudio de los mecanismos de participación de la sociedad en el gobierno local. Y las especificidades son que se trata de una sociedad colonial, que el periodo que abarca es desde las rebeliones indígenas de 1780 hasta las guerras de independencia, y que el mecanismo de gobierno local se denomina cabildo abierto, ¿no? Hago esta aclaración porque normalmente utilizamos el término historia regional en la historiografía peruana y en la latinoamericana en general como una especie de cajón desastre, donde todo lo que no sea nacional puede entrar, ¿no? Mi elección del caso de estudio, que es Arequipa, es completamente arbitraria. Es producto simplemente de mi conocimiento, del tiempo que llevo investigando esta área y de las circunstancias de la pandemia, porque hubiese querido emplear una muestra mucho más grande. Pero de ningún modo entiéndase que mi ponencia pertenece a la historia regional, y en eso lamento muchísimo decepcionarlos. Ahora bien, pasando directamente al tema, también es necesario aclarar que las historiografías sobre las independencias en la América española han colocado a los cabildos abiertos como una especie de centro, como un punto de transformación, y por considerárseles abiertos, o por denominarse abiertos, lo han colocado como el mecanismo legitimador de las políticas que luego sucedieron. Esto ocurre para la historiografía del Río de la Plata, para Chile, para Venezuela, ¿no? que si se fijan bien, todas empiezan con un cabildo abierto. El proceso independentista, las guerras de independencia, empiezan con cabildos abiertos. Pero a mi juicio esto forma parte más de un mito, el mito nacionalista, que de una realidad, porque son poquísimos estudios que se han hecho sobre el cabildo abierto. El libro clásico es el de Francisco Javier Tapia, y que lamentablemente en la parte final no llega a tocar los cabildos abiertos en el periodo liberal, ¿no? Y entonces aquí es necesario comenzar a desentrañar un poco, a tejer fino sobre qué era exactamente el cabildo abierto en época colonial, ¿no? Para empezar, el cabildo abierto no aparece en la legislación hispánica, tal cual, no existen referencias precisas sobre lo que era o debía ser el cabildo abierto, ¿no? Esta era más bien una práctica, una costumbre antigua, reconocida y tolerada hasta cierto punto por las autoridades coloniales, ¿no? Y en esto también tenemos que hacer una advertencia conceptual, ¿no? Como se denomina cabildo abierto, normalmente lo emparentamos con lo que consideramos el cabildo secular, ¿no? El cabildo secular, el nombre completo era Cabildo, Justicia y Regimiento de una localidad, y tenía dos tipos de sesiones, las que se denominaban cabildos ordinarios y los cabildos extraordinarios, ¿ok? Fuera de este tipo de sesiones, en la localidad existía otro tipo de asambleas abiertas, que eran los cabildos abiertos. En ellas participaban las autoridades y los vecinos, ¿eh? En época colonial no debemos de pensar de que estas asambleas eran masivas, no necesariamente abarcaban todos. Es más, como ya Julio Alemparte, para el caso chileno, también lo señaló, se fueron aristocratizando hacia el siglo XVII. Entonces, los cabildos abiertos, una vez que se convocaba cabildo abierto, se circulaban invitaciones entre los vecinos notables, ¿no? Y las autoridades. Entonces, no hay que confundir que porque sea un cabildo abierto quiere decir de que cualquiera podía entrar, ¿no? Pero incluso
cuando participaba solamente una élite invitada, esta es muy probable que ingresaba con criados o con miembros de su familia. Por lo tanto, el número de participantes en los cabildos abiertos no siempre es registrado. Es más, muy pocas veces se registra, y cuando se registra solo se hace referencia a las autoridades y a los personajes notables. ¿Okay? Entonces, recordemos, el cabildo abierto es una institución completamente distinta, tanto del cabildo secular como de las asambleas propias del cabildo secular, ¿no? Estas reuniones, al ser de emergencia, no estaba establecida su duración, su temática, su organización, respondían a las necesidades del momento y seguía antiguas costumbres, ¿no? Déjenme compartirles una tabla. ¿La pueden ver? ¿Ok? ¿Sí? Sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, ahora bien, me adentro en el caso de estudio, ¿no? La ciudad de Arequipa, ¿no? Revisando los libros de actas desde 1780 hasta 1824, bueno, ahí hay un paréntesis, hay un problema. El libro de actas de 1821 a 1823 se encuentra desaparecido. Aún así, en todo el volumen que pude revisar, identifiqué 14 cabildos abiertos realizados en la ciudad en este periodo. De ellos, 9 se convocaron en el siglo XVIII y 3 durante la crisis monárquica. ¿Okay? Este dato contradice lo señalado por investigadores como John Preston Moore o el mismo Francisco Javier Tapia, quienes señalaron que durante el siglo XVIII se experimentó una disminución de los cabildos abiertos y su desaparición prácticamente desde la instalación del régimen de intendencias. ¿Okay? Por ejemplo, Moore identificó 5 cabildos abiertos para Lima, 3 en Trujillo y 1 para Piura en el periodo de 1700 a 1784. Y desde 1785 no vuelve a encontrar otro cabildo abierto, sino ya para el periodo independentista. Y entonces, a juicio de ambos autores, el régimen de intendencias debilitó esta institución o mejor dicho, la desapareció prácticamente. Una tendencia similar la encontró Cristian Guerrero para el caso de Santiago de Chile, ¿no? Entonces, viendo este cuadro, uno podría pensar que el caso de Arequipa es singular, y no es mi intención resaltar ninguna singularidad arequipeña de la que somos propios quienes venimos de este territorio. Habría 2 datos más que les tengo que dar que subrayaría, que confirmaría esta singularidad. Para empezar, según Tapia, los cabildos abiertos que él encontró se realizaban los domingos, básicamente, y rara vez en el edificio municipal. Mientras, si ustedes ven en la tabla, se realizó más bien los días jueves y sábado, principalmente esos días, y la gran mayoría en las casas capitulares, ¿no? Como les digo, o como les dije, no es mi intención resaltar ninguna singularidad. Al contrario, yo sospecho que si nos adentramos a los cabildos, a los libros de actas de los cabildos y a otra documentación, podríamos encontrar probablemente esta tendencia en más poblaciones de la América Española que las que hasta el momento hemos detectado, porque la muestra ha sido pequeñísima, ¿no? Y además la conservación de los libros de actas de estos lugares, salvo Lima y Trujillo, no ha sido completa, ¿no? Y también el acceso es un poco complicado. En todo caso,
habría que hacer un estudio con una muestra mucho más grande para confirmar mi sospecha, y ojalá que en un futuro cercano pueda hacerlo. ¿Sí? Ahora bien, he identificado 3 momentos en la realización del cabildo abierto. ¿Sí? El primer momento es el de 1780-1781. Aquí identifiqué 3 cabildos abiertos. El problema en este periodo es que existe una información fragmentaria. Los libros de actas del Cabildo de Arequipa se llevaban muy mal, ¿no? No había tampoco la obligación de colocar las actas de los cabildos abiertos dentro del libro de actas. 2 de estos cabildos abiertos los hallé no en los libros de actas, sino en testimonios, uno del asesor del cabildo y otro durante la rebelión de los pasquines que lo menciona el mismo corregidor de Arequipa, Baltasar Semanat, ¿no? Entonces, ahí menciona muchos más cabildos abiertos, pero de testigos de los cuales yo dudo sus testimonios, ¿no? Lo dudo por el conflicto político que se generó en esas circunstancias. Recordemos, no es mi intención aquí tratar el tema de la rebelión la denominada rebelión de los pasquines de Arequipa. ¿No? Entonces, luego de la rebelión, el registro de actas fue caótico, fue pequeño, no hay actas del cabildo desde mayo hasta diciembre prácticamente. Y entonces, como lo repito, en este periodo la información es fragmentaria. Pero de los 3 cabildos, de los 3 cabildos abiertos, las características son que fueron sesiones político-militares, ¿no? Que tenían como finalidad organizar la pacificación frente a las rebeliones antifiscales y a los levantamientos indígenas. Fueron prácticamente convocadas para respaldar al corregidor como a la corona para 1781, ¿no? Y lo que demostraron estos cabildos fueron 2 cosas. Primero, la conflictividad política en Arequipa, en este contexto, y segundo, lo eficiente que eran como mecanismos de recaudación económica, ¿no? Luego de las rebeliones indígenas, lo que va a suceder en Arequipa es una suerte de desconfianza, tanto de las élites, de las autoridades y hacia la población, ¿no? Y entonces, ante esta situación, me inclino a pensar que decidieron prescindir de este tipo de mecanismos de participación selectiva, ¿no? Y después de 8 años recién se volvió a reactivar el cabildo abierto en 1789, y este sería el segundo periodo, que comprende de 1789 hasta 1807, y que está constituido por 8 sesiones, por 8 asambleas de cabildo abierto, ¿no? Quien reactiva este mecanismo fue el intendente Álvarez y Jiménez. Esta idea también contradice lo que habían señalado con Preston Moore como Tapia. Álvarez y Jiménez, cuando llega a Arequipa, reactiva el cabildo abierto, no solamente en la ciudad. Si uno revisa las memorias de su visita, ahí va a encontrar de que realizó otros cabildos abiertos como en Moquegua, ¿no? Entonces, él los reactiva, pero con fines económicos. Al parecer, él mandó a organizar tanto el archivo del cabildo arequipeño como sus libros de actas. Estableció y decretó la organización de estos libros y el uso de los mismos. Y entonces probablemente se dio cuenta lo útiles que eran como mecanismos económicos. Y los 3 primeros cabildos abiertos que se convocaron, el de 1789 y los 2 en 1791, tuvieron como finalidad recaudar dinero para empresas
para proyectos locales, ¿no? La construcción de un almacén de pólvora y el reparo de puente. Sin embargo, como el proyecto del intendente era construir un almacén, mientras que la del cabildo, la del ayuntamiento, era la reparación de un puente, entraron como en competencia, en conflicto, ¿no? Y esto determinó que estos mecanismos se dejasen de utilizar para recaudar dinero con fines locales, y desde el 93 comenzaron a utilizarlos para recaudar donativos para la corona, ¿no? Tanto en el primer periodo como en el segundo periodo, cuando uno revisa las actas de los cabildos abiertos, se da cuenta de la importancia que tiene el corregidor o el intendente al momento de convocar y el respaldo que suele recibir de los ayuntamientos. El tercer periodo, el tercer y último periodo, es el de 1809 a 1824 y está compuesto por 3 cabildos abiertos. Este es el periodo más conflictivo, por obvias razones, ¿no? En un primer momento está el cabildo de 1809, que se convocó ante la formación de la Junta Tuitiva en La Paz. Las medidas que se tomaron fueron gubernativas. Se decidió enviar al intendente Salamanca a la expedición militar que se organizó en ese cabildo abierto, y se entregó el mando de la ciudad al ex virrey Marqués de Avilés. Pero rápidamente se dieron cuenta de que las medidas que habían tomado eran radicales, y que probablemente sintieron conflictos internos al haberlas tomado, y por eso se retractaron. Al día siguiente le escriben al virrey Abascal y dicen que lo que los incentivó era su ánimo de defender a la corona, ¿no? Entonces, a pesar de que fueron medidas radicales, en realidad ninguna de ellas se llevó a cabo, ¿no? El segundo cabildo abierto de este periodo es el de 1811, tras el levantamiento de Cela. ¿Sí? ¿Todavía tengo tiempo? Sí, ya tienes que ir cerrando, por favor, Fernando. Ok, perfecto. Entonces, el de 1811 es básicamente, se toma con más cautela, se decide no hacer nada, y el de 1811 es el que se tomó con mucha cautela y moderación, se decidió no hacer nada prácticamente, y el de 1814 es el más radical porque fue encabezado por los rebeldes cusqueños. Aquí sí participan los caciques de la ciudad, y además se transforma completamente el gobierno. Aquí Mariano José de Arces se levanta y propone declarar la independencia. Pero después de este evento ocurre algo. Tanto la élite como las autoridades desconfían de este mecanismo y deciden no volver a convocar cabildos abiertos. Ni siquiera en momentos de emergencia se vuelve a convocar cabildos abiertos en Arequipa. Ni siquiera para la independencia se convocaron cabildos abiertos, ¿okay? Entonces, solamente sirvieron con fines económicos hasta 1811, 14, y el 14, con todo este ánimo revolucionario, decidieron aplacarlos. Esto no significa que ya no volvió a implementarse ningún mecanismo de participación. Lo que significa es que el gobierno colonial creó o instauró otro, que es el de las juntas. La Junta Municipal de Propios Servicios, Junta de Sanidad, Juntas de Comercio, Junta de Corporaciones, tienen vigencia desde el 15 hasta el 24. ¿Okay? Entonces, como conclusión, los cabildos abiertos celebrados en Arequipa entre 1780 y 1814 muestran los varios matices que tenían estas sesiones, de respaldo político a las autoridades locales, como mecanismos de recaudación económica, sesiones de difusión de información en el gobierno local. Sin embargo, al llegar la independencia, este mecanismo no estuvo vigente y se construyó un sistema de gobierno cada vez más excluyente de la población. ¿Sí? Gracias por su atención y amable paciencia. Gracias, Fernando. Vamos a pasar entonces del Cabildo Abierto de Arequipa a las consideraciones acerca del proceso de independencia en el virreinato peruano, el caso de la Intendencia de Arequipa,
presentado por Helbert Suyo. Él es gestor documental en distintos archivos históricos y bibliotecas de Arequipa y Lima. Adelante, por favor, Helbert. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas bien? ¿Aló? Sí. Sí, se escucha bien. Correcto, muchas gracias. Bien, como Margaret ha señalado, yo voy a hablar sobre las consideraciones acerca del proceso de la independencia en el virreinato peruano en Arequipa. Específicamente voy a hablar sobre el caso de la intendencia de Arequipa de 1809 a 1825. Esta sí es una historia institucional, porque voy a hablar o voy a mencionar algunos datos acerca del sistema de intendencias y cómo y cuándo se implementó en el virreinato peruano. También estoy abordando historia regional y también estoy considerando añadir lo que es historia conectada, porque para este periodo de tiempo es muy difícil tratar de desvirtuar lo que pasaba tanto en las intendencias de Arequipa, Cusco, Puno, Huamanga, incluso las del Alto Perú. Dicho esto, continúo. Se puede ver las diapositivas, ¿verdad? Sí se ve. Ah, ya, correcto. Como lo mencionaba anteriormente, el sistema de intendencias se implementó en Hispanoamérica a comienzos de 1700. Poco a poco este sistema se fue instalando en los diferentes virreinatos y capitanías generales existentes en este territorio. Las intendencias se implementaron durante el gobierno del virrey Teodoro de Croix en 1784 y tuvieron una vigencia hasta el año de 1825. Una característica muy importante de este macroespacio regional es que ocupó el mismo espacio del obispado de Arequipa y no tuvo problemas como por ejemplo la intendencia de Puno, que durante algún tiempo fue parte del virreinato de Río de la Plata y eclesiásticamente dependía de la intendencia de Cusco, del obispado de Cusco, perdón. En mis estudios he logrado identificar algunos de sus máximos representantes, que serían los intendentes y los obispos. Este es un dato muy importante que debemos tenerlo en cuenta más adelante, porque los 4 primeros fueron peninsulares y los 4 últimos criollos arequipeños y el último un criollo limeño. Igualmente, los obispos fueron en su mayoría peninsulares, salvo el último, que lo conocemos, que es José Sebastián de Goyeneche y Barrera, que estuvo como obispo de Arequipa de 1817 a 1825. O sea, es una persona fundamental para entender este periodo de tiempo. Los objetivos de esta ponencia, básicamente, es estudiar e identificar el desenvolvimiento de las autoridades civiles eclesiásticas durante el periodo de tiempo señalado. Asimismo, tratar de describir si éstas estuvieron a favor o en contra del proceso de independencia. Asimismo, nosotros nos propusimos identificar a nuevos actores, tratar de establecer qué relaciones tenían incluso de diferentes ciudades, y además si estos procesos no solamente se gestaron dentro de estos espacios, sino que que llegaron de otros espacios y se podría considerar que estuvieron fuera del espacio virreinal. Nosotros, como punto inicial, también decidimos salir de este espacio arequipeño y tratar de ampliar nuestra área de investigación y tratar también, asimismo, de darle voz a diferentes pueblos, intendencias, partidos o subdelegaciones de la cual está conformada Arequipa. Esto para nosotros es muy importante. Dicho esto, nos hicimos una pregunta un poco extensa y con la cual nosotros queremos o tratamos de responder a algunas preguntas iniciales. Esta pregunta es, ¿por qué las intendencias surandinas peruanas brindaron apoyo a la causa realista desde 1809 a 1825, pese a que, como se ha señalado anteriormente, fueron un foco conflictivo y un lugar donde estallaron una serie de revoluciones y movimientos revolucionarios y rebeliones que se han ido estudiando y desarrollando? Bien, una de estas primeras consideraciones es que existió una experiencia militar previa. Como nosotros sabemos, durante 1780 a 1783
estalló este gran movimiento de Túpac Amaru II que abarcó gran parte del virreinato. También nosotros hemos notado que hay cierto rechazo, o por no decirlo, un cierto rechazo de gran parte de la población. Esto se plasma en la relación de méritos y servicios de varios criollos que ellos mencionan: nosotros enfrentamos a las tropas de los indígenas, nosotros los derrotamos, y también esto se va a traducir en títulos para la ciudad de Arequipa, en este caso. En 1805 a la ciudad se le va a añadir el título de Fidelísima, y comúnmente se le va a denominar como la pacificadora del Collao. Bien, ese es un primer punto. Pasamos a un segundo, que este sí es un tema que no se ha tomado como antecedente, pero sí es mencionado muy vagamente, si vale el término. Es que, dadas las reformas borbónicas y la implementación del sistema de intendencias, estos personajes tuvieron y ostentaron cargos militares. Esto responde a un hecho fundamental. A partir de 1700, o si no es antes, hasta 1800, la monarquía española estuvo inmersa en una serie de conflictos con la monarquía inglesa. Ante un temor de invasiones, se optó por implementar este sistema de intendencias y colocar precisamente a estos militares en puntos claves para así de alguna manera sofocar esta supuesta penetración de potencias extranjeras. Es un hecho que durante el sistema de intendencias en Arequipa, o mejor dicho, durante el gobierno de los dos primeros intendentes, Antonio Álvarez Jiménez y Bartolomé María de Salamanca, ellos recurrentemente van a recibir informes tanto de subdelegados, de curas, informándoles que se han avistado navíos extranjeros, y en algunas ocasiones estos navíos van a entrar a las costas arequipeñas a practicar el contrabando y también saqueos, lo que nos da a entender que sí existió una movilidad una movilidad para tratar de repeler esta práctica de contrabando o de unas supuestas invasiones. Otro elemento que debemos tener en cuenta, por lo que las intendencias surandinas, dicho de este modo, brindaron apoyo o soporte al gobierno o la monarquía española, es el gran número de cargos públicos y religiosos que fueron ocupados por, dicho sea de paso, criollos, como ya lo vimos anteriormente, los 4 últimos intendentes: José Gabriel Moscoso, Mariano Menaut Hidalgo, Juan Pío Tristán Moscoso y el limeño Juan Bautista Lavalle y Sugasti. Asimismo, también debemos recordar que el último obispo también fue arequipeño. Así también un grupo grande de subdelegados. Podemos citar un ejemplo y un caso. La familia Rivero tuvo una participación, por así decirlo, relevante durante este proceso. Manuel de Rivero, él buscó alianzas familiares en Moquegua. Esto, a la larga, le va a permitir acceder a ciertos cargos. Este personaje llegó a ser subdelegado del Cercado de Arequipa. Así también uno de sus hermanos de nombre Antonio. Este señor de nombre Antonio Salvador va a buscar enlaces, no en Moquegua, sino en Arica. Va a contraer un matrimonio con la élite local, y asimismo él va a hacerse cargo de una subdelegación, en este caso de la subdelegación de Arica. Esto es interesante porque tratar de descubrir qué nexos tenían, cuáles vínculos mantenían entre ambas ciudades, nos podría ayudar a entender cómo funcionaban estas autoridades menores, llámese subdelegados. Bien, otro elemento que considero que es importante, como nosotros sabemos, con la creación del Virreinato del Río de la Plata, la audiencia de Charcas o el Alto Perú va a ser parte de ese territorio. Sin embargo, también conviene recordar que los ciclos comerciales, tanto del aguardiente, de los telares, de la coca, van a mantenerse en el tiempo, pero
es muy interesante lo que dice el historiador Kendall Brown, que menciona que en 1807 eh, el Río de la Plata incrementó el impuesto de los aguardientes. Esto podría dar pie a pensar que realmente la economía local arequipeña se pudo ver perjudicada y por eso actuó militarmente rápido para tratar de recuperar este espacio. Dicho sea de paso, eh, yo sí consideraría que las reformas borbónicas en el espacio surandino fueron exitosas, por lo expuesto, y justamente porque sí se puede ver y comprobar que estos cargos en puestos medios, digamos, de subdelegados, de curas, fueron ocupados precisamente por estos criollos. Bien, esta diapositiva le titulo La Intendencia de Arequipa, un espacio conflictivo. De hecho, este es el periodo que mejor conozco, que lo he trabajado hace poco, y en este doy cuenta y he comprobado que en la ciudad de Arequipa hubieron momentos conflictivos. En este caso, he logrado identificar 4, y a nivel de intendencia, saliendo del espacio de ciudad, yendo a lugares como Tacna, Moquegua, a las partes altas de Arequipa que tuvieron contacto con Cusco, a Tarapacá y Carabeli, tuvieron momentos, por así decirlo, de participación propia en este proceso de independencia. A nivel de ciudad, se ha identificado que la implementación o la juramentación de la Constitución Política de la Monarquía Española y de los ayuntamientos constitucionales va a dar cierta autonomía a estas autoridades y van a desoír al jefe político de ese momento. Va a haber una suerte de enfrentamiento entre papeles, la cual se va a solucionar con la intervención del virrey Abascal y el paso de Joaquín de la Pezuela por la ciudad. 1813 es un año importante porque van a estallar revoluciones o rebeliones en diferentes espacios del virreinato peruano, y en la intendencia de Arequipa, propiamente en la ciudad, se descubre una sedición, orquestada justamente por uno de los miembros de este ayuntamiento constitucional. Esta sedición va a ser silenciada como los movimientos posteriores. A finales de 1813 e inicios de 1814, también va a haber un momento algo convulso, porque se va a capturar al síndico procurador electo de este ayuntamiento, de nombre Francisco de Paula Quirós Nieto. Este personaje también va a ser capturado y remitido a Lima. Otro momento importante en la ciudad es ya propiamente en la Revolución del Cusco, cuando la ciudad va a caer a manos de las tropas de Vicente Angulo y Mateo Pumacahua. Se va a formar un gobierno triuno en la ciudad. Este va a estar conformado por otro integrante del ayuntamiento constitucional. Es de nombre José María Corbacho. Por aquí podemos notar que estos personajes tienen un vínculo político y que en cierta medida van a apoyar o se les va a catalogar como patriotas porque apoyan de una u otra manera a este sistema. Bien, esta última etapa es en sí efímera. La ciudad es ocupada por 25 días. Nosotros entendemos que los líderes arequipeños y cusqueños no logran un entendimiento y ellos tienen que salir de la ciudad. A nivel de intendencia, el panorama se complica. Es un poco complicado identificar estos procesos, pero sí es posible. En Tacna, de Tacna podemos decir que sí fue un espacio convulso donde la información circulaba sin ningún tipo de control, pese a que las autoridades de turno intentaron cerrar sus fronteras. No pudieron. Justamente aquí actúa Antonio Salvador Rivero, y él denuncia a su hermano, quien está en Arequipa, que él está en contacto con Payardele, y lo que es más sorprendente aún, que sí se corrobora que tuvo contacto con Manuel Belgrano. Manuel Belgrano, él nombra a este personaje como capitán de la Costa del Sur. Luego, Moquegua y los movimientos siguientes sí se van a ver influidos con los movimientos del Cusco de 1814. En Moquegua rescatamos a 2 personas. A este obispo ultrarrealista de Arequipa de nombre Luis Gonzaga de la Encina
y a Bernardo Landa Vizcarra. Este es un proceso también muy interesante que todavía lo estamos identificando. Posteriormente tenemos lo que sucedió en Cayoma y Condesuyos. Este es otro tema que no se ha visto con mucho detalle, pero al ser cercano al Cusco, ellos se van a ver muy influenciados en este proceso y sí van a apoyar. Va a haber una serie de enfrentamientos menores, pero en sí las tropas cusqueñas van a avanzar victoriosas hasta Arequipa. Tarapacá, que ha sido estudiado por Luis Miguel Glave, Luis Castro y Pablo Lanas, también se muestra como un espacio interesante de frontera, básicamente porque está al lado del Alto Perú y es un espacio alejado de las grandes capitales o urbes. Lo que nosotros hemos identificado aquí es que efectivamente hubo penetración de ideas subversivas o patriotas, pero la característica de este espacio es que va a haber un conflicto entre familias y esto como que va a desatar que ellos se denuncien y digan que ustedes son patriotas y ustedes apoyan a tal bando y bueno, este proceso va a quedar reducido a que, me cansé, va a quedar reducido a que este espacio todavía mantenga cierta estabilidad hasta 1815 en adelante, cuando sí hay una verdadera penetración de fuerzas armadas bonaerenses, al mando de Peñaranda, es Julián Peñaranda, y esto sí lo ven estos autores mencionados. Caravelí me parece un espacio también interesante porque es el otro extremo de la Intendencia de Arequipa y aquí confluyen una serie de noticias, tanto de Huamanga, del Cusco, de Arequipa, que van a informar de los acontecimientos que pasaban en estos espacios. Por ejemplo, el cura de Caravelí, criollo, él va a defender su espacio, él va a procurar también de cerrar sus fronteras, pero esto es algo virtualmente imposible. A él le llegan noticias de la revolución del Cusco, de cómo se ha combatido, e incluso sobre Huamanga, que ha llegado información que ha sido recapturada por las tropas talaverinas. En sí, a nivel de intendencia, como podemos ver, tenemos un espacio enorme para ser investigado y a la par es muy probable que se sigan identificando casos. ¿A qué voy? A que el espacio o bastión realista surperuano debe ser matizado, porque la idea de bastión se entiende como un espacio inexpugnable, cuando la realidad dista de estos acontecimientos. Yo les presento esta lista de batallas, son 6, se pueden ir añadiendo más. La única batalla victoriosa y a gran escala de las tropas, por así decirlo, patriotas, se realizó en la batalla de La Pacheta, donde confluyeron cusqueños, moquegüanos, puneños, pero fueron superados por las tropas de Mateo García Pumacahua y Vicente Angulo. Es decir, y coincido plenamente con lo que dijo Jaime Urrutia, debemos replantear si fue un espacio realista o fue patriota. En realidad, la situación sobre estos espacios es muy ambigua. No podemos incluso implementar una nueva teoría al respecto de estos espacios. Tengo la idea de proponer una nueva cronología en este espacio, dividiéndolo en tres momentos clave. Uno que iría de 1809 a 1815, que habla sobre precisamente el vacío de poder, los conflictos regionales, como ya los mencioné, la expansión y consolidación peruana en el Alto Perú. Como nosotros lo sabemos, hasta 1815 el virreinato peruano se va a ensanchar, sus fronteras van a crecer, se va a reanexar la audiencia de Charcas en 1810, tanto por el sur, por el norte, se va a ver como un espacio victorioso. Helber, te pido por favor que vayas cerrando ya tu participación. Sí, con esto ya voy cerrando. Otro momento de 1815 a 1821, que sería como un punto intermedio, ya aquí comienza a notarse los graves problemas que tiene el virreinato para sostener este gran espacio,
Y también en este momento ya se siente la convergencia tanto de las corrientes libertadoras del norte y del sur, y también en esta época se fragmenta el virreinato peruano. Como lo sabemos, luego del motín de Osnapuquio, el virrey José de la Serna se va a trasladar al Cusco como nuevo centro de gobierno. Va a ser este espacio controlado por tropas virreinales, y a Arequipa le va a tocar la parte religiosa, porque el virrey José de la Serna lo va a nombrar en 1822 como obispo metropolitano. Bien, un último momento que podría darse de 1821 al 25, donde ya podemos hablar de esta reconfiguración virreinal. Las intendencias surandinas van a formar, sí, un bloque, porque Néstor Pilco Contreras, quien está presentando un libro sobre la independencia, él también va a hablar que la intendencia de Puno va a tratar de cerrar sus fronteras con el Alto Perú, es decir, va a haber un control, y lo cual nos podría llevar a pensar que tanto las intendencias de Arequipa, Puno y Cusco, incluyendo Aguamanga, sí fueron un centro de resistencia, más no un bastión realista. Y bueno, como ya sabemos, el conflicto se concluyó entre 1824 y 25, pero nosotros preferimos decir que es 1825 porque no es algo ni lineal y plano, sino al contrario, es un proceso gradual, y nosotros podemos comprobarlo en la siguiente imagen, en la que Tacna, mediante sus curas, van a juramentar la independencia recién el mes de mayo de 1825. Este es un dato muy importante porque las comunicaciones no eran importantes, y habría que prestarle mayor atención al espacio peruano, de la Intendencia de Arequipa y sus diferentes subdelegaciones, pueblos. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Helber. Bueno, tenemos unos cortos minutos para alguna pregunta o alguna intención, en realidad muy pocos minutos. Bueno, yo en el corto tiempo que tenemos, me gustaría saber, Helber, me ha gustado mucho tu trabajo. ¿Por qué consideras que las reformas borbónicas fueron exitosas? Y por otro lado, me parece muy interesante ver lo que ocurre en esta parte del sur entre los años 1813 y 1815, que son los periodos más álgidos, ¿no?, de movimientos en distintos lugares, y las conexiones que hay con Belgrano. De hecho, en el Cusco también hay conexiones con el Río de la Plata, con muchos personajes como Castelli, y me parece que el propio Belgrano también. Entonces, me parece que el trabajo político viene del Río de la Plata hacia el sur, y se traduce en el levantamiento, por supuesto, de 1814, y en lo que pasa en Arequipa, y seguramente en muchos otros espacios. Gracias. Bueno, en sí las reformas borbónicas son importantes y las considero exitosas porque son los criollos quienes ocupan estos cargos. John Fisher menciona que una de estas autoridades que está promoviendo las reformas, él dice que es muy importante que los subdelegados o intendentes salgan precisamente de ciudades como Puno, Cusco y Cusco, Arequipa, Puno y Cusco, como para darles fortaleza a estos criollos. Ellos también van a ocupar espacios importantes en corporaciones como el Cabildo Eclesiástico y el Cabildo Secular, como lo ha expuesto Fernando Calderón. Y sí, de hecho, yo considero que Arequipa es un punto clave porque tiene esta extensa costa, y por ahí van a converger tanto emisarios como escritos. La historiadora María Luisa Sux menciona que en el año de 1810, Castelli, Juan Manuel Castelli, va a comisionar a un personaje llamado Manuel Argandoña. Lo interesante del recorrido de este personaje es que él va a estar en Tacna, va a estar en Arequipa, él va a estar en Puno, incluso me parece que llegó a estar en el Cusco, y él tuvo la facilidad de saber quechua. Y el informe que le da a Castelli es positivo, diciéndole que realmente la costa sur
o estos puertos intermedios son favorables al proceso de independencia. De hecho, retomando la pregunta del año 1813, yo lo considero muy importante porque he detectado esta sedición en Arequipa, también como lo recuerdo de un escrito tuyo, va a haber algunos motines en la ciudad del Cusco y el único evento que va a prosperar en este momento es la Revolución de Tacna, que fue básicamente influida por por los porteños, ¿no? Que tenían contacto con Payardele, y Payardele a su vez tenía a un agente local que se llama Manuel Rivero y Araníbar. Este personaje es interesante porque Manuel Belgrano en su correspondencia lo nombra como capitán de la Costa Sur. Es más, incluso en la propia correspondencia de Belgrano, él le recomienda a San Martín, porque eran conocidos, que debía desembarcar o debería desembarcar sus esfuerzos en Arequipa, porque ellos consideraban que esta región era patriota, lo cual contradice lo que nosotros creemos, ¿no? Que Arequipa era, o esta parte era un bastión realista. Lo que sí me parece que esta región apoyaba, tanto en dinero y en tropas, pero es una situación un tanto complicada. Todavía la estoy estudiando. Eso es lo que te podría decir por ahora. Muchas gracias, Helber. No tenemos tiempo, lamentablemente, para más. Vamos a terminar con esto. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Buenas tardes. Bicentenario del Perú, 2021.